Antes de empezar, viajeros del multiverso, por favor, ayudarnos con un like. Suscríbete y ayuda a que este canal crezca. Queremos traerte todas las historias del Continuous Nexus de Tolmarer y otros relatos. Es un gran proyecto, es mucho trabajo, pero nos encanta traerte todo este lore y audiolibros. Tu like nos ayuda a saber que te gusta lo que hacemos y nos anima a continuar. Millones de gracias. La senda de las estrellas, del Continuous Nexus de Tolmarer. Capítulo 8. Esquilo. Escenario, Planeta Nod 3, Ciudadela. Cuaderna estelar, Ekrondagan 10.197 años estándar, tras la conjunción infernal. Primera parte. Todo se había detenido. Durante meses, las excavaciones se paralizaron, los estudios del maestre Lutero se interrumpieron y la intención de reactivar el exoportal quedó relegada al silencio. La masacre acontecida en las ruinas del norte sacudió los cimientos de la pequeña sociedad de Nod, dejando a su pueblo sumido en el estupor. No era solo el espanto de lo sucedido, era la ruptura de un sueño compartido, de una inocencia que, tal vez, nunca les perteneció del todo. Quizá fue precisamente esa inocencia, ingenua y obstinada, la que contuvo la mano del Nin. Kines no desató su furia. No porque no pudiera, sino porque no lo consideró necesario. Un trato era un trato. Y él lo había cumplido con escrupulosa fidelidad. Había cazado al demonio, salvado las vidas de los presentes en la gruta y evitado una catástrofe mayor. Aunque la mayoría de los habitantes de Nod jamás comprendería del todo lo que habían despertado, ni la naturaleza de aquello que amenazaba con devorarlos. Pese a ello, su destino pendía de un hilo. Tras semanas de tensos debates y sesiones extraordinarias en la ciudadela, el consejo había decidido juzgarlo. Y ahora, el Nin esperaba. El gigante de piel ceniza, alto como una estatua olvidada por el tiempo, se hallaba en pie frente a una puerta monumental de bronce bruñido, de más de 3 metros de alto, sin sus espadas, que le habían sido requisadas, y con las manos cruzadas tras la espalda. 2 guardias lo custodiaban, erguidos como columnas vivientes, sus rostros cubiertos por visores polarizados. Kines no les dirigía la mirada. Se limitaba a observar el metal frío de la puerta, como si pudiera leer en él las runas de su destino. Sabía que lo acusaban. Burgueses aidados, viejos aliados de las familias de los difuntos, miembros influyentes del consejo. Todos se habían alzado contra él. No por justicia, sino por ambición. Tales, se lo había advertido en vida, en Nod, la política era un juego de máscaras y de silencios. Aquellas casas nobles ansiaban ocupar las plazas asignadas para el viaje en el explorador oscuro. Y ahora, 2 de esas plazas, las de Cleona y Diante, habían quedado vacantes. No era el crimen lo que les escandalizaba. Era la oportunidad lo que les atraía. Kines lo sabía. Los había observado. Gentes codiciosas que vivían saqueando la memoria de los muertos, traficando con reliquias de un tiempo que ni comprendían ni merecían. En otros sistemas, los llamaban saqueadores de tumbas. Y ese nombre les venía justo. Una civilización entera alzada sobre el expolio de lo antiguo, alimentando su presente con los ecos profanados del pasado. Entonces, las puertas resonaron. Un golpe sordo, seguido de un silbido mecánico. El mecanismo oculto, integrado en la estructura del exometal, se activó con precisión ancestral. Las hojas de bronce comenzaron a separarse lentamente, dejando entrever la cámara del juicio. Kines no pestañeó. Solo se giró, despacio, con la gravedad propia de quien ha vivido demasiado y visto lo que otros apenas podrían soportar. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre el mármol exodita. Y en su mirada, negra como el vacío, no había ni miedo, ni cólera. Solo la certeza de que, una vez más, se hallaba ante la encrucijada de los hombres. Y él no era uno de ellos. Segunda parte. Ante él se desplegó una sala descomunal, alargada y monumental como una nave de templo perdido. Un camino de alfombra roja, casi púrpura bajo la luz mortecina de las lámparas exo, cortaba la penumbra desde la entrada hasta el estrado donde aguardaban los notables.
Allí, en el centro exacto del semicírculo ceremonial, una mesa rectangular, tallada en mármol de Nod y forrada en sus cantos con metal exodita, se alzaba como trono colectivo de juicio. La presidía el alcalde Richese, anciano encorvado de bigote blanco, patriarca de una de las más antiguas casas de la capital, flanqueado por una docena de autoridades entre las que destacaba el maestre Lutero, serio y contenido, con las manos entrelazadas sobre la mesa como si esperara lo inevitable. A cada lado del pasillo se apretujaban decenas de figuras, representantes de las altas casas, burguesía antigua, funcionarios del consejo, académicos de la ciudadela, todos en un silencio cargado de gravedad. Miradas severas, algunos rostros crispados por el miedo o la repulsión, otros expectantes, deseando justicia o venganza. Y allí, a la derecha de la mesa presidencial, se alzaba una butaca solitaria. Sentado en ella, erguido como una estatua de marfil, Esquilo. Vestía por primera vez el uniforme blanco y ceremonial de los científicos de Nod. Su rostro, ahora más anguloso, pálido como la luna vieja, no mostraba emoción. Los meses desde la tragedia le habían robado toda niñez, la muerte de sus hermanos lo había endurecido más allá de los años que aún no había vivido. Sus ojos, aunque serenos, parecían llevar dentro un océano congelado. Kines, el nin, estaba allí, desarmado, con sus pies descalzos sobre la fría losa de piedra, custodiado por 2 guardias. Las puertas de bronce se habían abierto con un retumbar sordo y él había ingresado en silencio, sin gesto alguno, como una sombra más del juicio que se avecinaba. Adelante, nin, pronunció Richese con tono grave, casi fúnebre. Kines avanzó sin alterar el ritmo de sus pasos. Cada zancada era un golpe seco contra la alfombra roja. Se detuvo a unos metros de la gran mesa, erguido, solemne, sin inclinar la cabeza ni desviar la mirada. Se te ha convocado, prosiguió el alcalde, para dictar sentencia final, tras los hechos ocurridos en la Gruta del Norte y el largo silencio que les ha seguido. ¿Se cumplirá mi trato?, respondió Kines, con una voz tan áspera y afilada como la hoja de su espada demonio. Un murmullo sibilante recorrió la sala como una ola. Muchos de los presentes palidecieron, algunos desviaron la mirada. Era como si las palabras del nin cortaran el aire, tan desnudas de emoción que resultaban aterradoras. Solo Esquilo, el último hijo de Tales, sostuvo su mirada, pétreo, sin pestañear. Quizás podrías pedir perdón, intervino Lutero con tono contenido. ¿Perdón?, replicó el nin, apenas girando el cuello hacia él. ¿Por qué habría de hacerlo? Por la muerte de los hijos de tu amigo, insistió Lutero, con un leve temblor en la voz. Ellos ya estaban muertos cuando yo intervine. Una exclamación ahogada brotó entre los asistentes. Algunos se levantaron, otros reprimieron sollozos o rabia. El alcalde alzó la mano pidiendo silencio. Solo entonces, el juicio pudo continuar. Explícate ante esta sala, forastero, ordenó Richese, con voz cargada de autoridad. Ya lo hice, repitió Kines con la misma frialdad. Un demonio emergió del sarcófago. Alguien lo colocó allí deliberadamente. Era una trampa. Advertí que no debían abrirlo. Nadie me escuchó. Y, sin embargo, continuó Lutero, ahora tenemos un exocristal. Sí, asintió el nin. Pero aún no sabéis cómo activar el exoportal que conduce al explorador oscuro. Sin mí, jamás lo lograréis. ¿Una amenaza? Una certeza. El silencio se hizo de nuevo. Una atmósfera gélida descendió sobre la sala. Entonces, Esquilo se puso en pie. Su voz, cuando habló, era firme, clara, inesperadamente poderosa. Muerto mi padre, y muerto mi hermano, no tampoco tiene navegante. Nadie porta el gen exo, excepto yo. Kines giró el rostro hacia el muchacho, y por primera vez, sus labios esbozaron una leve curva. No era una sonrisa, ni un gesto de burla. Era reconocimiento. Sombrío, pero sincero. Por eso no habéis abierto el portal vosotros mismos, dijo Esquilo, caminando hacia el centro del salón, como quien ocupa el lugar que el destino le tiene reservado. A pesar de poseer el exocristal, no podéis avanzar sin mí. Y tú, nin,
tú podrías matarnos a todos, y sin embargo, esperaste. Cierto, admitió Keynes con una serenidad sobrecogedora. Los murmullos se convirtieron en jadeos. Algunos retrocedieron en sus asientos. Las autoridades de Nod comprendieron, quizás por primera vez, la magnitud del ser que tenían ante ellos. Ninguna fuerza de seguridad, ni siquiera los dispositivos de contención del Consejo, podrían detenerlo. Si no se te permite subir al explorador oscuro, nadie lo hará. Y todo habrá sido en vano, sentenció Esquilo, ahora tan próximo a Keynes que podía oler el aire seco que lo envolvía. Exacto, fue la respuesta del Nin, más suave esta vez. Este es el precio, susurró Lutero desde la mesa, con resignación en la voz. Este es el precio, repitió Esquilo en voz alta, con la solemnidad de un voto. Y el resto, uno a uno, en silencio, comprendió que el juicio había concluido. Que el pacto con la oscuridad era el precio a pagar por alcanzar las estrellas. Tercera parte. Una semana después, el silencio de la selva fue quebrado por el retumbar de transportes blindados y columnas de exploradores. Un contingente armado hasta los dientes, escoltado por dignatarios, científicos, ingenieros de campo y oficiales del Consejo, escoltó a los 33 elegidos de Nod de nuevo hasta la gruta sellada casi un año estándar atrás, en la que tantos sueños y tantas vidas se habían truncado. Era el regreso a la cripta donde el pasado había despertado y devorado el presente. Los precintos ceremoniales, colocados tras la masacre, fueron retirados con gestos rituales y protocolos estrictos. En cuanto se abrieron las compuertas de seguridad, un hedor antiguo, mineral, salobre, impregnó el aire como si la piedra misma recordara el derramamiento de sangre. La gruta fue otra vez iluminada por globos de luz antigravitatoria, y los equipos comenzaron a instalar dispositivos de escaneo y vigilancia. La tecnología más moderna del enclave intentaba comprender las formas arcaicas de lo imposible. En cabeza de la expedición, como una sombra sin nombre, marchaba Keynes. A su lado, el joven Esquilo, envuelto en su túnica blanca ceremonial, caminaba con pasos firmes, aunque contenidos, flanqueado por el maestre Lutero, su nuevo protector. Detrás de ellos, los otros 30 representantes, hombres y mujeres seleccionados entre los linajes más prominentes de Nod, avanzaban en silencio, revestidos con exoarmaduras de combate adaptadas al entorno subterráneo, empuñando fusiles de plasma y cargando mochilas repletas de víveres, sensores, instrumental y cartuchos de memoria. Varios robots plataforma traqueteaban por el terreno, transportando generadores, laboratorios portátiles y herramientas de excavación avanzada. No era una misión. Era un ritual. Una procesión. La entrada al santuario donde los antiguos habían escrito su mensaje en piedra y metal exo. Ninguno de los presentes hablaba más de lo necesario. El silencio no era solo respeto, era miedo. El suelo, aún ennegrecido en los lugares donde la sangre se había secado, hablaba en su mudez mineral con más claridad que cualquier orador. Aquí se ha roto el velo. La oscuridad aguardaba. Esquilo evitaba cruzar la mirada con el Nin. Desde la muerte de sus hermanos, lo había hecho todo por mantenerse distante. Caminaba unos pasos detrás, con el mentón alto, pero las manos crispadas. No era odio, era algo más complejo, una mezcla de admiración, rencor y un temor ancestral hacia ese extranjero espectral al que su padre había llamado aliado. Keynes, por su parte, no miraba a nadie. Con sus 2 espadas cruzadas en la espalda, descalzo, vestido con su armadura oscura como la obsidiana y el rostro pétreo, avanzaba sin pronunciar palabra. Sabía que todos lo vigilaban, que todos lo temían, y sin embargo, también sabían que sin él no habría esperanza de abrir el exoportal. Aquella jornada no fue anunciada, no hubo discursos ni proclamas. Solo la expedición. Solo los 33. El acceso a la gruta fue sellado para el público, y en el exterior, los ingenieros militares de Nod habían instalado con discreción cargas de fusión de corto alcance. Bombas nucleares tácticas, escondidas en galerías y bifurcaciones a lo largo de los túneles, con detonadores listos para activarse en caso de que el exoportal se abriera hacia un abismo prohibido, un portal de vacío, una herida al caos. Si algo surgía del otro lado, si fuerzas demoníacas invadían este mundo aún inocente,
el último recurso sería sellar para siempre el paso. Incluso si eso implicaba la muerte de toda la expedición. Todos lo sabían. Y todos lo habían aceptado. Porque hay pactos que solo se sellan con sangre. Y esa era la última esperanza y sueños dorados de Nod. Cuarta parte. Keynes pareció por un momento dudar. Su respiración se volvió profunda y pesada, como si intentara contener el peso de siglos de decisiones grabadas en su alma errante. Luego, con la solemnidad de un acto irrevocable, avanzó hacia el exoportal. Sus pasos descalzos resonaron sobre la losa ancestral, como un tambor ritual que marcaba el principio del fin. Esquilo y Lutero intercambiaron una mirada cargada de presagios. Aquello era nuevo. Nunca antes el Nin había mostrado siquiera una sombra de duda. Pero allí estaba, dispuesto a consumar un pacto sellado con la sangre de generaciones. La expresión de Esquilo era cristalina. Había aceptado la necesidad del chantaje, sí, pero no la naturaleza del hombre que lo imponía. No podía perdonar a Keynes por lo ocurrido con sus hermanos. Ni siquiera, aunque una parte de él, íntima y callada, supiera que el Nin había hecho lo necesario. El dolor no tiene lógica. Su corazón era joven y vibraba de rabia, ansia de justicia y deseo de trascendencia. No había espacio para el perdón, no todavía. El gigante de piel gris colocó su mano sobre una columna vertical de metal exo, cortada como un pedestal ritual de 1 metro de altura. Sus dedos, toscos y marcados por cicatrices, se posaron sobre la superficie como si activaran una ofrenda. Y entonces llamó al muchacho. Esquilo, dijo con una voz grave que sonó como una sentencia. El joven dudó, rechinó los dientes y resopló como un animal atrapado. Pero las miradas de todos estaban sobre él. Y el legado de su padre y de sus hermanos pesaba como una losa invisible. Sin decir nada, dio un paso adelante, posicionándose junto al Nin. Coloca tu mano sobre la base plana de la columna. Despacio. Con firmeza. Esquilo obedeció con desgana, pero sin vacilar. Y en el instante en que su piel tocó el frío metal, una luz verdosa emergió como si el exo reconociera a un heredero. La columna chisporroteó. El gen se había manifestado de nuevo. Habla con ella, dijo Keynes. ¿Qué? Respondió Esquilo, sorprendido y desconcertado. Dile al exoportal lo que deseas. Pídele que te lleve hasta la exonave sumergida bajo el mar. ¿Cómo? ¿Debo hablar? No con palabras. Con la mente. Como lo hiciste con Abaddon. El muchacho tragó saliva. Su pulso se aceleró. Y entonces cerró los ojos. Se sumergió en el caos de su pensamiento, en su dolor, en su hambre de propósito. Y deseó con fuerza. Con fe. Con la determinación de los que han perdido demasiado como para permitirse fallar. El exoportal vibró. Una explosión de luz verdosa iluminó la caverna como si una estrella hubiera nacido bajo tierra. Luego, como un líquido iridiscente, la materia del portal comenzó a fluir en vertical, trazando una puerta que no era tal, sino una rendija al misterio. Esquilo retrocedió, maravillado, paralizado ante el milagro. No tenemos mucho tiempo, dijo Keynes. El exoportal se cerrará pronto. Es hora. ¿Nos conducirá realmente al explorador oscuro? Preguntó el joven, con la voz quebrada por la emoción. El odio había desaparecido, reemplazado por una inquietud visceral. Nada en este tenebroso universo es seguro, muchacho. Solo la voluntad de atravesarlo. Desde el exterior, una voz militar confirmó que no había signos de amenaza. La señal estaba dada. Había que ingresar antes de que la energía ancestral del portal se agotara. El tiempo era limitado y la oportunidad única. Keynes no esperó más. Sin girarse, sin despedirse, se adentró en la luz verdosa. Su figura fue absorbida por el vórtice y desapareció para siempre. Entonces el resto comenzó a moverse. Primero unos pocos, luego más, hasta que uno tras otro, los elegidos de Nod, junto con sus robots de carga, cruzaron el umbral con el corazón en la garganta. Quedaban ya solo 2. Es la hora, muchacho, dijo Lutero.
Tu padre y tus hermanos estarían orgullosos. ¿Tú lo crees? Lo sé, respondió el maestre, con una sonrisa serena. Colocó su mano en el hombro de Esquilo y luego cruzó el portal, sin mirar atrás. Y entonces quedó solo Esquilo, el más importante. El exhumante. El heredero de la senda. El último custodio del pacto sellado con Tales. Sin él, sin su gen, el explorador no podría despertar ni despegar. Todo dependía de un muchacho que aún no sabía quién era. Todo había terminado o todo estaba por empezar. Esquilo se giró. Observó a los presentes. Algunos le sonreían. Otros lloraban en silencio. Todos le deseaban suerte. Nodentera le observaba con esperanza. Era su hora. Y sin más, caminó. Cruzó los pocos pasos que le separaban del umbral y entró en la luz. El exoportal, entonces, se apagó con un zumbido solemne. Y en la caverna de las ruinas del norte, solo quedó el silencio. Si has llegado hasta aquí, gracias por escucharnos. Estamos trabajando continuamente para generar cada vez mejor contenido. Lore y audiolibros de las series del Continuous Nexus, como de otras sagas históricas, de fantasía épica y oscura o de misterio, de Tolmaer. Suscríbete y activa la campana para no perderte la siguiente entrega. Por favor, regálanos tu like y ayuda al algoritmo a encontrarnos. Más amigos, será más contenido y más historias. Tu apoyo es nuestra fuerza. Hasta pronto.